Revelado, el sorprendente acto de un millonario que transforma la vida de una fiel limpiadora. María se detuvo un instante, sintiendo la presión del trapo en sus manos. La mansión de Alejandro era impresionante, cada rincón reflejaba un mundo que parecía ajeno al suyo. Con 34 años, madre soltera de 2 pequeños, su vida giraba en torno a ofrecerles un futuro mejor. Pero, por un momento, sintió que esa aspiración colisionaba con la cruel realidad de su condición. Allí, frente al mármol pulido y las obras de arte, ella era solo una limpiadora, alguien a quien ignoraban. Esa mañana, su ansiedad la abrazaba con fuerza, preguntándose si lo que hacía valía la pena, si la lucha diaria daría frutos. Mientras limpiaba, hilitos de duda comenzaban a enredar sus pensamientos. ¿Sería suficiente el esfuerzo por mantener a sus hijos y darles valores de honestidad y perseverancia si las oportunidades estaban siempre fuera de su alcance? Cada ambiente que dejaba brillante, cada esquina que frotaba, le traía recuerdos de su propia lucha, los sacrificios, las privaciones y el miedo constante de no poder llegar a fin de mes. Enfocándose en su trabajo, la voz interna que cuestionaba su valía se silenciaba. Limpiar era su manera de enfrentar el mundo. Sin embargo, ese día marcó un punto de inflexión. Un descuido y el trapo resbaló de sus dedos, cayendo sobre un cuadro costoso. El sonido del vidrio al romperse resonó como un disparo en el aire. Alejandro apareció, sus ojos reflejaban frustración, altos estándares que solo acentuaban su arrogancia. María sintió que el estómago se le encogía. ¿La humillación era el precio a pagar por su trabajo? El momento era tenso, lleno de juicios. Ella estudió su rostro, un hombre exitoso, pero su mirada reflejaba un vacío que la inquietaba más que el aumento de sus angustias. Las semanas pasaron, y el azar los llevó a un mismo camino. Un proyecto comunitario. Para Alejandro, una simple obligación; para María, la oportunidad de cambiar su vida. Mientras él la veía como una más, ella comenzó a ver en él algo más que un millonario egocéntrico. Sin embargo, el dilema la consumía: ¿se arriesgaría a tomar este camino que podría traer reconocimiento, pero también alejarla de sus hijos? Con cada trazo que daba en un lienzo, se debatía entre su deseo de volar alto y el miedo de caer. La presión en su pecho aumentaba, la respiración se hacía irregular y el teatro de sus emociones parecía un eco sin fin. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María no podía evitar pensar en sus hijos. ¿Y si este sueño la alejaba de ellos? El próximo paso se transformaba en una montaña imbatible. ¿Qué valor tendría su arte si no podía estar presente para ellos? La angustia se multiplicaba y la exhibición se acercaba, una oportunidad que parecía tan lejana como un deseo de una estrella. La voz de Alejandro reverberaba en su mente, cuestionando su valor. ¿Y si su deseo de ser reconocida como artista condenaba su papel en la familia? El corazón le palpitaba con fuerza ante la incertidumbre de la decisión. La vida se tornaba un hilo que temía cortar, amenazando con arrastrar todo lo que amaba. En ese instante, justo cuando estaba a punto de ceder al peso de sus indecisiones, el teléfono sonó. Su corazón dio un vuelco y un nudo se formó en su garganta. La llamada podría cambiarlo todo, un instante donde lo anhelado podría cruzarse con lo temido. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su mundo por algo tan frágil como un sueño? Las emociones estaban al borde de una explosión inesperada, dejando al lector en un limbo, preguntándose cuál camino elegirá María en su búsqueda de reconocimiento y justicia personal. María respiró hondo antes de contestar. La voz al otro lado pertenecía a un representante de una galería de arte reconocida en la ciudad. Habían visto su trabajo en el proyecto donde había coincidido con Alejandro y estaban interesados en exhibir una de sus piezas. Las palabras le llegaron como un susurro de esperanza:
pero también como un torrente de confusión. Su mente se tambaleaba entre la emoción y el miedo. Pero estoy lista para esto, pensó, la ansiedad empezando a asomar. En su pecho había una mezcla de orgullo y inseguridad que palpitaba con cada latido. Saber que su arte podía ser valorado era un sueño tangible, pero también podía significar la distancia que tanto temía del hogar y de sus hijos. ¿Estaba dispuesta a dar ese paso? La proyección de su futuro parecía colgada de un hilo delgado, en aquel instante decisivo, donde el acto de crear se enfrentaba al acto de ser madre. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine. Por la mañana, limpiaba casas y por la tarde se sumergía en sus pinturas. Cada pincelada pulsaba, cada color que elegía le hablaba de su vida. Sin embargo, la ansiedad que había dejado su huella también acompañaba cada trazo. Sentía que al abordar ese sueño, la figura sombría del sacrificio acechaba, dispuesta a cernirse sobre el deseo de ser artista. Pero ¿cuál era la alternativa? La rutina había empezado a pesarle, como una cadena que le ataba a la insignificancia, mientras la posibilidad de ser vista como más que una madre soltera en lucha se desvanecía ante sus ojos. En las largas noches de creación, las dudas revoloteaban alrededor suyo como mariposas negras. ¿Es suficiente lo que hago? ¿Merecerá la pena? La voz de Alejandro, inicialmente despectiva, ahora resonaba cada vez que ella miraba sus obras. Sus ojos anhelantes se preguntaban si eran dignas, si alguien más había visto el mismo destello que ella percibía en sus imágenes. A medida que las horas pasaban, la pregunta florecía dentro de ella: ¿podía María ser realmente la artista que sus sueños pintaban? El día de la exhibición se acercaba y cada vez que se despertaba, el estómago le daba un vuelco. Las palabras de la galería aún reverberaban en su mente, pero la presión de su rol como madre era constante. La imagen de sus hijos sonriendo, sus risas resonando como un eco en su memoria, le recordaba que no podía fallarles. En su interior, un conflicto ardía: ¿debería priorizar su sueño o permanecer en la seguridad de lo familiar? Cuando finalmente llegó el día de la exhibición, su corazón se agitaba como un tambor salvaje. La galería estaba llena de gente, rostros curiosos que se movían entre las obras de arte, buscando algo que sus corazones y mentes pudieran valorar. María sintió un sudor frío deslizarse por su frente, una presión que no parecía tener fin. Justo antes de entrar, sus pensamientos volaron a sus hijos, sus sonrisas y la vida que había considerado sacrificar. Con un último suspiro, cruzó la puerta y la mirada de Alejandro se encontró con la suya. Ella estaba lista para enfrentar no solo su arte, sino también sus miedos más profundos. Pero, en ese instante, un desconocido surgió entre la multitud con una pintura en las manos. ¿Te gustaría que te diera algunos consejos antes de que pase esto?, preguntó, con una sonrisa astuta. El rostro de María palideció. ¿Estaba realmente lista para confrontar tanto su vulnerabilidad como su éxito? Era el momento de la verdad, donde su ambición podría cambiarlo todo o dejarla más perdida que nunca. Con nuevos ojos y sin un camino claro, se dio cuenta de que la decisión que estaba a punto de tomar podría redefinir su concepto de éxito y su papel como madre. Sin saberlo, el encuentro la llevó a un laberinto que aún no había explorado. María se detuvo, la pregunta del desconocido retumbando en su mente como un eco desolador. Aquel momento, aquel pasaje abrupto a lo desconocido, desnudaba su vulnerabilidad y la obligaba a confrontar no solo su arte, sino su identidad misma. Con un movimiento nervioso, se pasó la mano por el pelo, tratando de despejar la niebla de incertidumbre que la envolvía. Consejos, la palabra era casi un susurro, una invitación a abrir una puerta que, en su interior, temía que no debería abrir. ¿Qué podía un desconocido ofrecerle que ella misma no había considerado? Se esforzó por sostener su mirada, había algo en los ojos del hombre que la hizo sentir expuesta, pero a la vez intrigada. Sí, por favor, respondió finalmente, su voz firmemente decidida, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Este era el primer paso hacia un territorio que había esquivado durante demasiado tiempo, un mundo que había apenas soñado. Él la condujo a un rincón apartado, donde las luces tenues creaban una atmósfera casi íntima. Tu obra, comenzó, observando detenidamente el lienzo que expuso al público, habla de lucha y esperanza.
se siente real. Pero, ¿la has entregado completamente? Su mirada penetrante la hizo cuestionarse. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Acaso estaba, de nuevo, llenando un papel que no le pertenecía? La pregunta la golpeó. María negó con la cabeza, consciente de que no había arriesgado todo lo que podía. Hasta entonces, sus pinturas habían sido un reflejo de sus sentimientos de frustración, de la vida que quería ser, pero no había arriesgado el dolor verdadero ni la alegría vibrante. Aquel desconocido lo percibía. Lo que ofreces es valioso, pero debe vibrar con el peso de tu verdad. Relaciónate con tu arte, arriesga estallidos de emoción y sobre todo, pregúntate, ¿qué deseas expresar? María sintió que su pecho se apretaba y, al mismo tiempo, una chispa de comprensión se encendía. Dentro de ella, un fuego comenzaba a avivarse. Inmediatamente, su mente comenzó a trabajar en una tormenta de nuevas ideas. Visualizaba colores que desprendían catarsis y figuras que exclamaban realidades más allá de la superficie. El reto no era solo crear para ser vista, era asumir el desafío de ser auténtica, de ser María, la artista que siempre había deseado ser, sin miedo a la opinión de quienes la rodeaban. Sin embargo, cuando el hombre terminó de hablar, su rostro se tornó serio. Tienes que afrontar tus miedos. Esto va más allá de las pinceladas. Debes abrirte a la experiencia, a aceptar la posibilidad del fracaso. Si no lo haces, seguirás en la sombra, convencida de que nunca será suficiente. Sus palabras calaron profundo, resonando en cada rincón de su ser. Fracasos, la idea la atormentaba tanto como la impulsaba. Esa dicotomía entre el desasosiego y la ambición comenzaba a tomar forma en su mente. Era el momento de actuar. Con una determinación nueva, se despidió del desconocido y, en el camino de regreso hacia su obra, tuvo una epifanía. La exhibición no era solo una oportunidad para que el mundo viese su arte, era una ocasión para emanciparse, una puerta que se abría a la autoaceptación y la renovación. En el medio de la multitud, vio el rostro de Alejandro que la miraba, pero en vez de sentir miedo, ahora encontró una calma en su corazón. Se había comprometido a transformar su trabajo, a dejar que sus emociones crudas fluyeran, mutando su arte en algo único e irrepetible. Pero antes de que sus pensamientos pudiesen consumarse, un grupo de personas se acercó, un murmullo creciente de admiración y expectativa comenzó a formarse alrededor de su pintura. Mientras la tensión aumentaba, sus pensamientos se disolvieron en una combinación de miedo y emoción. ¿Sería realmente ese el momento en que su esfuerzo encontraría reconocimiento? El destino había tejido un hilo de posibilidades, y ella, María, estaba a punto de descubrir cuán profundo podía llegar a ser. Pero, al darse la vuelta, se encontró con un rostro conocido, uno que jamás esperó ver allí, un antiguo compañero de su vida pasada, que le mostró las crueles verdades que había querido dejar atrás. El tiempo se detuvo y su mundo comenzó a desmoronarse. ¿Aceptaría un pasado que creía haber olvidado o se atrevería nuevamente a levantarse, enfrentando no solo su verdadero yo, sino también el legado de su historia? El rostro que se había presentado ante María era una mezcla de nostalgia y temor. Era Javier, su excompañero de universidad, un joven brillante que siempre había tenido un talento natural para el arte, pero que también se había dejado consumir por sus propias inseguridades. Su mirada cargaba un peso de historias compartidas, de sueños forjados en noches interminables de creatividad y de expectativas no cumplidas. María, murmuró, como si temiera que la respuesta fuese otra. No puedo creer que seas tú. Las palabras salieron de su boca como si necesitara convencer a su mente de que estaba en el lugar correcto. La ansiedad golpeó a María con fuerza. Enfrentar a Javier era como abrir un viejo baúl, uno que había escondido bien lejos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando sonar casual, aunque en su interior la angustia se instalaba. Vine a ver las obras de algunos amigos, dijo él, desviando la mirada hacia el lienzo que aún estaba expuesto. No tenía idea de que tú participarías. Su tono de admiración, aunque genuino, también era un recordatorio de las expectativas de su pasado. María sintió la presión de la conversación, como si cada palabra que intercambiaban fuera un examen. Recordó su tiempo en la universidad,
donde ambos luchaban por obtener reconocimiento. Se había esforzado por olvidarse de ese capítulo, pero ahora, la sombra de Javier la obligaba a confrontarse a sí misma de nuevo. Siempre supe que tenías talento, continuó Javier, pero me alegra verte aquí. Se nota que has estado trabajando en algo auténtico. Su halago la hizo dudar. ¿Era realmente auténtico lo que él veía? Esa visión de su arte, ese reflejo de su lucha interna por la aceptación, era lo que había luchado por proyectar. En ese momento, la voz interna que había crecido en ella desde la conversación con el desconocido empezó a susurrar. ¿Acaso estaba ella lista para abrirse completamente a alguien que conocía tan bien? ¿Era el momento de dejar que la carga de su pasado se mezclara con su presente? Mientras observaba a Javier y sentía la vulnerabilidad del instante, las palabras del desconocido resonaban con fuerza en su mente, arriesga estallidos de emoción. Tomó una respiración profunda. He estado en un proceso de redescubrirme, confesó, consciente de que cada palabra que pronunciaba la acercaba un poco más a esa autenticidad que intentaba capturar en su arte. Estamos en un punto de nuestras vidas donde las decisiones cuentan. He tenido que aprender a arriesgarme. Un destello de sorpresa iluminó los ojos de Javier. Eso es lo que siempre quise que hicieras. Siempre te vi atrapada en una expectativa que no era la tuya. Las palabras de Javier eran un espejo que reflejaba sus propios miedos. Su inseguridad nunca había sido solo sobre el arte, sino sobre su propia valía. ¿Qué pasaría si el reconocimiento que tanto anhelaba también significaba volver a enfrentar a los que no la habían entendido? Más preguntas surgieron en su mente, mientras su corazón latía con fuerza. Había estado buscando reconocimiento, pero, ¿realmente estaba lista para brillar ante sus antiguos colegas y amigos? La conversación tomó otro rumbo. Sin pensarlo, María se encontró desafiando los límites de su historia. Quizá deberíamos hacer algo juntos, un proyecto. Puede ser nuestra forma de enfrentarnos a lo que fuimos. Las palabras surgieron impulsivamente, y Javier alzó una ceja, sorprendido. Lucha y desafío, un eco del pasado, esa era la propuesta de María, un renacer artístico y personal. Había decidido abrazar su historia, y quizás, eso representara también una posibilidad de curación. Pero Javier se quedó en silencio, su expresión se tornó seria. María, hay algo que debes saber. No todo lo que brilló en el pasado es oro. He estado haciendo cosas que no imaginabas, y tal vez eso cambie lo que creías sobre mí. El confesarse y el aire espeso de revelaciones lo envolvieron todo. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Sería este el momento en que la verdad también podría desmoronarse, llevándolos a ambos a un nuevo camino? La necesidad de reconciliar su pasado con el presente se hizo imperiosa, y en ese instante, María se dio cuenta de que estaban a punto de forjar sus destinos, juntos, en la búsqueda de su arte y su verdad. Sin embargo, el escalofrío de una incertidumbre profunda la envolvió. ¿Qué secretos podría revelar Javier que cambiarían el rumbo de sus vidas? El silencio que siguió a la declaración de Javier se expandió, conformando un espacio que parecía pesar sobre ambos. María se sintió atrapada. La propuesta del proyecto, un intento de fusionar sus talentos artísticos, había sido valiente, pero mientras el eco de sus palabras resonaba, entendió que podría implicar más que solo una nueva obra de arte. La posibilidad de colaborar significaba abrir una puerta a viejas heridas que nunca había sanado del todo. Su mentón se levantó en un intento por demostrar confianza, pero el temblor de sus manos lo traicionó. ¿A qué te refieres con que has estado haciendo cosas que no imaginaba? La pregunta salió de sus labios con cautela, mezclando curiosidad y un leve temblor de preocupación. Javier, de pie frente a ella, parecía despojado de la confianza que una vez irradiaba. He estado al margen del arte, más en la sombra que en el escenario. Las inseguridades me atraparon, tal como a ti. Pero también he explorado otros caminos, y he hecho cosas que me han hecho cuestionar mis propios valores. María escuchaba con atención mientras una mezcla de compasión y curiosidad invadía su mente. Lo que Javier compartía era un reflejo distorsionado de su propia lucha. La voz interna que había despertado en ella antes le instó a empujarlo hacia la sinceridad. Tal vez deberías decírmelo, Javier.
Quizá, en vez de temerlo, podamos usarlo en nuestro proyecto. Puede que nuestras experiencias transformen algo nuevo. Javier vaciló, sus ojos buscando un punto distante. No sé si estoy preparado. A veces creo que he cambiado tanto que ni siquiera reconozco al que solía ser. El sufrimiento era palpable en su voz, el mismo que María había sentido en su propio viaje. Había elegido vivir en su propia sombra, sintiéndose incapaz de emerger plenamente en el mundo del arte. La conexión entre ellos se hizo inconfundible y aterradora. Ambos habían desafiado su crecimiento personal, pero los caminos tomados eran distintos y, de alguna manera, complementarios. María sintió una punzada de determinación mientras se armaba de valor para invitar a Javier a un nuevo tipo de diálogo. Voy a ser honesta contigo, Javier. He estado luchando, pero he decidido dejar atrás el miedo. Tal vez este sea nuestro momento para reconstruir algo que valga la pena, no solo como artistas, sino como personas. La declaración de María fue un deslizar de una máscara que había portado por demasiado tiempo. Detrás de la ansiedad, la inseguridad y la necesidad de aprobación, había un deseo genuino de crecer y contribuir, tanto a su vida como a la de otros. Por un instante, la angustia de Javier se atenuó. Sin embargo, su respuesta fue un cruce de caminos apenas visible. ¿Y si lo que descubrimos destroza lo poco que hemos edificado? ¿Estás realmente lista para enfrentarte a la verdad, sin importar cuán difícil sea? La pregunta lo encapsuló todo. Era un desafío abierto a confrontar no solo lo que habían sido, sino lo que podrían llegar a ser. El arte se convirtió en un espejo de sus almas, un espacio donde las verdades no solo eran vistas, sino también enfrentadas. Es un riesgo que estoy dispuesta a tomar, dijo María con firmeza, aunque el miedo también vibraba en su interior. Javier pareció procesar su respuesta y, aunque el tiempo parecía fluir lentamente, una chispa de entendimiento se encendió entre ellos. Tal vez sea el momento. Pero debemos ser sinceros desde el principio, así que te hablaré sobre el tipo de cosas que he estado haciendo. Las palabras se atrevieron a salir, pero en ese instante, María sintió un escalofrío ante lo que podría revelarse. La verdad, esa que junta todos los fragmentos de su ser, sería revelada en una mezcla de temor y esperanza. Se sintió estancada entre la posibilidad de un nuevo comienzo y la amenaza de secretos oscuros. Pronto, el peso de la vulnerabilidad sería tan real como el aire que compartían. ¿Sería el momento apropiado para desenterrar las verdades ocultas que podrían cambiarlo todo? María sintió que las palabras de Javier se deslizaban en el aire cargado de tensión, y aunque anhelaba la verdad, el miedo se agitaba en su estómago. La vulnerabilidad que había comenzado a cultivar en su interior se enfrentaba a la posibilidad de que lo que Javier compartía pudiera cambiarla para siempre. Su mente, normalmente un espacio de creatividad artística, ahora se veía atrapada en una lucha interna. Tal vez lo que hay dentro de nosotros puede ser más fuerte que nuestras heridas, pensó, mientras trataba de racionalizar el riesgo que ambos estaban dispuestos a tomar. La idea de un nuevo proyecto empezaba a brillar con un fulgor renovado, un faro que prometía una transformación. Javier, comenzó, con más firmeza en su voz. Si realmente estamos comprometidos a este proceso, debemos enfrentar cada parte de nosotros, incluso las que nos duelen. Esto tensó el ambiente, dejándolo respirar de una manera nueva, casi eléctrica, como si llamara a una sinfonía por nacer. Javier ella observó un destello de duda entre sus rasgos. ¿Estás segura de que estás lista para escuchar lo que tengo que decir? Su voz tenía un tono de advertencia, pero también un matiz de esperanza. Esa batalla interna reflejaba su deseo de ser comprendido, de volver a conectar con el artista que intentaba emerger de las sombras. Sí, respondió María. Quiero conocer cada parte de ti. Quiero que este proyecto sea nuestro reflejo, no solo de nuestra experiencia como artistas, sino de quienes realmente somos. Algo en su declaración hizo que Javier diera un paso adelante, como si su decisión tuviéramos la capacidad de sacudir los cimientos de lo que había sido su relación. Tomando aire, comenzó a hablar. Me he alejado del arte, convencido de que no era lo mío, y en ese proceso, he explorado un mundo oscuro. Lo que te oculto son decisiones que afectaron no solo mi vida, sino también a personas a mi alrededor.
El rostro de María se tornó serio. Mientras hablaba, sentía que su propio viaje la preparaba para recibir verdades difíciles. Había experimentado sus propias sombras, pero la curiosidad seguía impulsándola a avanzar. No tengo miedo de enfrentar lo que hay detrás de ti, Javier. Este camino, aunque doloroso, es necesario. Con cada palabra que salía de los labios de Javier, María sentía que sus propias paredes se derrumbaban. El arte que habían compartido en el pasado dejó de ser únicamente una fuente de expresión y comenzó a transformarse en una vía para explorar sus identidades. Las viejas inseguridades, que tantas veces habían llevado a detenerse, encontraban en esta colaboración una oportunidad de regenerarse. Mientras Javier desnudaba sus experiencias, María decidió que no iba a permitir que esos secretos la paralizaran. En cambio, comenzaría a redirigir su energía hacia su desarrollo. Lo que descubras no definirá solo tu camino, sino el mío también. Seremos la suma de nuestras verdades, le dijo, viendo cómo sus ojos se encendían. Sin embargo, dentro de ella, una pregunta insistente comenzó a danzar. ¿Estaría realmente lista para absorber no solo el dolor de Javier, sino también el potencial de su propia luchas? La determinación se resolvía en su interior, pero esa herida era fresca, aún no cicatrizada. Así, la conversación continuó, atando la creación artística a la terapia emocional. María sentía cómo los lazos entre ellos se hacían más fuertes, pero también frágiles a la luz de lo que podría revelarse. Cada nuevo descubrimiento de Javier se convertía en un espejo que reflejaba su propia lucha. Mientras ella comenzaba a comprender su papel de co-creadora no solo de un proyecto artístico, sino de una sanación compartida, una vaga idea se instaló en su mente: ¿podrían realmente sus talentos fusionarse en algo magnífico a partir de sus verdades más dolorosas? Fue en ese momento que María sintió un cambio dentro de ella, una chispa de inspiración que empezaba a tomar forma. Un torrente de ideas fluyó, y de repente, el proyecto no parecía solo una posibilidad, sino una necesidad. Pero Javier, aún atrapado en su carga, la miró un instante con una profunda seriedad. Lo que tengo que compartir puede ser más difícil de aceptar de lo que crees. Estás a punto de conocer mis decisiones más cuestionables, y tal vez eso cambie todo entre nosotros. Esa advertencia hizo que el corazón de María se acelerara. ¿Estaba realmente lista para lo que venía? Las sombras de Javier estaban a punto de cobrar vida, y con ellas, sus propias dudas volvían a surgir. ¿Cómo transformaría esto no solo su arte, sino también su relación? Sin duda, la verdad estaba a punto de ser revelada, y María debía prepararse para el impacto que podría darle forma a su camino. El eco de una nueva realidad resonaba en su interior, afrontando la premisa más temida: la verdad más oscura podría ser la clave para su redención. Las palabras de Javier aún reverberaban en la habitación, creando un eco de incertidumbre que envolvía a María. Su mente, un torbellino de pensamientos, comenzaba a formular estrategias sobre cómo navegar en este nuevo terreno emocional. Había una decisión que debía tomar: su desarrollo personal se estaba entrelazando inevitablemente con el crecimiento de su relación con Javier. Con una respiración profunda, decidió no dejar que el miedo la dominara. Se dio cuenta de que, para avanzar en el proyecto conjunto, necesitaba ser honesta con su propia vulnerabilidad. Javier, dijo con una voz más serena. Sé que lo que estás a punto de compartir puede afectar nuestra colaboración, pero necesito que entiendas que yo también tengo cicatrices. Estoy dispuesta a ser abierta contigo. Esa sinceridad parecía desarmar un poco la atmósfera. Javier asintió, iluminándose levemente ante la perspectiva de un intercambio genuino. Pero al mismo tiempo, el peso de su secreto lo presionaba, haciéndolo vacilar. El juego de luces y sombras entre ellos estaba a punto de desvelar verdades ocultas, y María sintió que era su responsabilidad también ser la luz. Sin embargo, a medida que hablaban, algo nuevo surgía en ella. No solo estaba allí para escuchar a Javier, ella también había empezado a identificar sus propias sombras, realidades que había postergado en su búsqueda artística. Necesitaba confrontarlas para poder dar un paso firme hacia el futuro que había comenzado a imaginar con él. La conexión que estaban forjando se transformaba en una danza entre la luz y la oscuridad. El arte y la vida,
entrelazados de una manera que apenas comenzaba a comprender. María se dio cuenta de que cada revelación de Javier se convertía en una oportunidad para explorar su propio dolor y sus aspiraciones ocultas. Quizás esto sea más que un proyecto, reflexionó, mientras observaba a Javier prepararse para compartir. La tensión creció y, con ella, una oleada de determinación. María decidió que no permitiría que las palabras de Javier la desmoronaran. En cambio, utilizaría cada trozo de verdad que él compartiera para impulsarse a sí misma en el proceso creativo. Necesitamos crear un espacio seguro, sugirió, donde ambas partes se sientan libres de expresar sus realidades y se sientan apoyadas. La idea de crear algo que no solo reflejara sus historias, sino que también sirviera de puente para su crecimiento personal, hacía que su corazón se acelerara. La visión de un proyecto que fusionara su dolor y su alegría se volvió cada vez más clara. Esto puede ser nuestra forma de sanar, no solo a nosotros, sino también a quienes verán nuestra obra. Necesitamos que nuestro arte hable de la transformación. Javier, captando la esencia de sus palabras, pareció encontrar nuevas fuerzas. Esa chispa que había notado en su amiga empezaba a tomar forma delante de él, y su vacío interno parecía llenarse con la promesa de una nueva colaboración. Pero, a la vez, la sombra de sus decisiones pasadas lo amenazaba con romper esa conexión. «Debo contarte sobre ese momento crítico en mi vida», murmuró, su voz temblando como alambre tenso. «Fue el instante en que decidí poner mis sueños a un lado por el miedo. Pero lo que he vivido hasta ahora me ha llevado aquí, a este punto donde creo que puedo recuperar mi voz». María sintió que cada sílaba desgarradora de Javier resonaba dentro de ella. Esa entrega emocional no solo era un impulso, sino una invitación a enfrentarse a su propia resistencia. La lucha por el reconocimiento, la incertidumbre de abrazar su talento y la necesidad de un cambio verdadero se reflejaban en su realidad, al igual que en la de él. Las paredes que había construido durante tanto tiempo se desmoronaban, desatando un torrente de creatividad que apenas comenzaba a explorar. Mientras su conversación se tornaba hacia un territorio más profundo y revelador, María se preguntó si este momento podría ser un punto de inflexión para ambos. La posibilidad de que sus voces individuales se fusionaran en una sinfonía poderosa la llenaba de expectación y a la vez de miedo. Finalmente, un silencio cayó entre ellos, una pausa cargada de preguntas no formuladas. Habían comenzado una travesía hacia lo desconocido, y con cada paso que dieran, sus verdades se entrelazaban en un viaje compartido. Era importante el descubrimiento de la fuerza que nacía en la vulnerabilidad, pero también lo era el temor a lo que podría deparar el futuro. Entonces, en un susurro, Javier pareció ausentarse de la conversación y su mirada se endureció. «María, ¿y si soy incapaz de enfrentar lo que tengo que decir? ¿Y si eso nos separa para siempre?». La fragilidad de esas palabras resuena en el aire. La verdad que tanto deseaban explorar podría ser la fuente de unión o el hilo que los separara irrevocablemente. La respuesta estaba en el aire, vibrante, esperando ser atrapada. ¿Podría este desafío no solo ser el principio de un arte conjunto, sino una prueba de la profundidad de su conexión? María sintió que un escalofrío le recorría la espalda ante la inseguridad que destilaban las palabras de Javier. Su mente se debatía entre una comprensión profunda de su vulnerabilidad y una inquietud palpitante por el temor que ahora sentía también ella. Era evidente que su conexión iba más allá de un simple proyecto artístico, se había convertido en un ejercicio de autoexploración. Decidió que no podía permitir que ese silencio pesara entre ellos. La fragilidad de su situación necesitaba un marco de acción, así que tomó la delantera, buscando la claridad en ese espacio que se estuvo formando entre ellos. La única forma de superar el miedo, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, es enfrentarlo. No podemos permitir que lo desconocido nos paralice. Javier, al escucharla, la miró como si buscara en sus ojos una solución. La luz que iluminaba la sala pareció intensificarse, haciéndolos más visibles, más conscientes del momento que estaban compartiendo. Ella comprendía que estaba en juego mucho más que su proyecto, era su crecimiento individual lo que dependía de cómo lograran avanzar. Siempre he pensado que el arte puede ser un reflejo de nuestra realidad, pero me doy cuenta de que también es un vehículo de transformación personal.
¿Y si comenzamos a desentrañar los miedos que nos detienen? Compartamos nuestras historias, las más oscuras. Su voz resonó con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Era el impulso que había estado buscando, algo que podía unirlos en un viaje mutual hacia la autenticidad. Mientras hablaba, imágenes de su infancia comenzaron a aflorar en su mente. Recordó los días en los que crear arte era su único refugio contra las expectativas externas. La voz de su madre susurrando palabras de desaprobación ante sus elecciones, la sensación de no ser suficiente, todo eso emergía como un recordatorio, ahora transformado en un motor de empoderamiento. Debería hacer esto, no solo por nosotros, sino porque es tiempo de deshacerse de lo que nos encadena. Javier asintió lentamente, comprendiendo que su miedo estaba ligado a sus fracasos pasados y a la negatividad acumulada. Su mirada, normalmente insegura, comenzó a llenarse de determinación. Si vamos a hacer esto, quiero ser honesto. Tengo miedo de que mis verdades nunca sean suficientes para validarme, para ganarme tu respeto y el de los demás, confesó, su voz ahora un susurro, vulnerable pero decidido. Esa revelación resonó dentro de María. El camino hacia el crecimiento implicaba compartir aspectos de sus vidas que a menudo se ocultaban bajo capas de orgullo y autocrítica. Javier, juntos podemos encontrar ese lugar seguro que mencioné antes. Validemos nuestras experiencias. Cada paso que demos puede convertirse en parte de nuestra obra, una representación auténtica de quienes somos. María comenzó a visualizar el proceso. Dibujo a dibujo, sus sombras se irían convirtiendo en luces, y, al mismo tiempo, ese proceso podía involucrar la creación de un espacio donde cada historia se entrelazara en el arte que ambos estaban buscando. Sin embargo, en su interior, sentía que el desafío más grande sería confrontar sus propios temores sobre hacerse vulnerable ante los ojos del otro. No eres solo un artista, Javier. Eres una persona compleja, con una historia rica, y creo que eso puede ayudarnos a conectarnos aún más, expresó María, mientras enumeraba sus pensamientos en voz alta. La tensión que había pesado sobre ellos se transformaba en esperanza y en creciente resolución. Pero, mientras se sumergía en la conversación y se acomodaban los cimientos del proyecto, una parte de ella seguía preocupada. Si las verdades que compartieran no eran bien recibidas, si el arte que crearan no lograba conectar con nadie, ¿cómo podrían volver a recuperarse de eso? Esa preocupación latente comenzó a crecer, pero estaba decidida a seguir adelante. Lo que está en juego aquí es más grande que nosotros. Estoy dispuesta a arriesgarme por este proyecto, concluyó María con fervor. Había un nuevo brillo en su mirada. La acción solicitaba su compromiso, la urgencia de la creación empezaba a tomar forma. Javier respiró profundamente, como si finalmente estuviera alineándose con la fuerza que ella había desatado en el espacio. Pero, a medida que ambos se preparaban para profundizar en sus historias, una inquietud se deslizó por la mente de María. ¿Qué pasaría si revelamos algo que cambia todo irrevocablemente entre nosotros? La respuesta de Javier, antes de que compartiera su verdad, quedó atrapada en la brisa que corría por la ventana, creando un ambiente de intensa expectación. La mezcla de lo desconocido con lo esperado dejó una marca imborrable en el aire y en sus corazones, mientras se preparaban para emprender la mayor aventura de sus vidas. ¿Sería este el momento en que ambos realmente se transformarían? La tensión en la habitación parecía palpable. María, con la determinación renovada, sabía que había llegado el momento de despojarse de las capas de protección que había construido alrededor de su ser. ¿Cuántas veces había evitado exponer su vulnerabilidad por miedo al juicio? ¿Cuántas veces se había sentido con la responsabilidad de mantener una artista segura y competente cuando, en el fondo, su corazón anhelaba ser escuchado y comprendido? La pregunta que la atormentaba era simple pero profunda. ¿Podía permitirse ser completamente auténtica en este espacio que compartía con Javier? Recogió un lápiz. El sonido del grafito deslizándose sobre el papel resonó como un eco de su incertidumbre. Dibujo tras dibujo, comenzó a visualizar sus más profundos miedos. Recordó aquellos momentos de su infancia donde el arte era su refugio, pero también su prisión, un lugar donde las inseguridades danzaban como sombras bajo la luz de su creatividad.
¿Sería capaz de convertir esas sombras en una forma de arte que no solo liberara su alma, sino que también transformara su conexión con Javier? Mientras Javier hablaba sobre sus propias luchas, María se dio cuenta de que sus historias no solo eran un reflejo de sus fracasos, sino también un testimonio de su capacidad de resiliencia. Había una belleza cruda en la debilidad y, al mismo tiempo, una fuerza feroz que emergía de su vulnerabilidad. Al escuchar a Javier, su empatía se expandía, y con cada palabra que compartía, su propio viaje de transformación empezaba a tomar forma. Lo que más me asusta no es el fracaso, sino la posibilidad de que mis dudas sean parte de mi identidad, confesó Javier, dejando ver una parte de sí mismo que raramente permitía a los demás. María sintió que esa honestidad le tocaba el alma. Comprendía que en la aceptación de su vulnerabilidad, se encontraban los primeros pasos hacia el empoderamiento. Ese momento decisivo les ofrecía una oportunidad única, construir un lienzo donde sus verdades se entrelazaran y cobraran vida. Sin embargo, un nudo apareció en su estómago cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que implicaba aceptar sus verdades como parte de su proceso creativo. ¿Y si el resultado no es lo que esperábamos?, se preguntó a sí misma. Esa voz interna de duda y juicio que había intentado silenciar se volvió ensordecedora en esos instantes. Decidida a confrontar esa ansiedad, decidió abrirse. Siempre he tenido miedo de no ser lo suficientemente buena, de que mis experiencias no valgan la pena. La voz de mi madre todavía resuena en mi interior, diciéndome que no puedo ser más de lo que ellos esperan de mí, reveló, sintiendo como su corazón se aligeraba al compartir su carga. La mirada de Javier no podía ser más cristalina. Lo que la gente espera de nosotros es solo una proyección de sus propios miedos. Nunca vamos a tener el control sobre eso. Sus palabras cortaron el aire oscuro de inseguridad, creando un nuevo espacio donde la autenticidad podía florecer. A medida que ambos se embarcaban en la exploración de sus verdades más ocultas, María sintió que algo dentro de ella se desprendía. Cada revelación se transformaba en una conexión más profunda, cada palabra susurrada parecía abrir puertas a nuevas dimensiones de su ser. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en el fondo de su mente. ¿Realmente serían capaces de sostener este frágil espacio que estaban creando? La urgencia de enfrentarse a sus miedos colectivos comenzó a tomar forma en su mente. Si fallamos, ¿seremos capaces de regresar de esta experiencia? ¿Qué pasará con nuestra conexión si no somos capaces de terminar lo que comenzamos? Se preguntó, pero también sabía que la única forma de encontrar la respuesta era a través del arte, de la creación valiente. Ambos se miraron, comprendiendo que este viaje era más que una colaboración, sería un camino hacia su propia autoaceptación y autenticidad. Sin embargo, solo había una certeza que emergía entre ellos, lo que estaban a punto de crear. Podría revelar no solo sus verdades, sino también las razones subyacentes por las que temían ser realmente vistos. Mientras la noche se adentraba en una oscuridad suave, el siguiente paso en su viaje comenzaba a formarse en la batalla interna por la aceptación. La pregunta que colgaba en el aire densamente cargado de emoción era clara: ¿estarían listos para enfrentar no solo sus secretos, sino también las reacciones del mundo exterior una vez que su verdad sea revelada? La posibilidad de que todo se desmoronara en un instante comenzaba a vibrar en el silencio que los rodeaba. María y Javier se encontraban en la cúspide de un cambio radical. El peso de sus verdades, una mezcla de inseguridades y aspiraciones, se convirtió en el motor que impulsaría su crecimiento. Al superar el umbral del temor, ambos decidieron que este era el momento de liberar sus voces y volverse vulnerables, no solo ante ellos mismos, sino ante el mundo. «Estoy lista», proclamó María, un destello de resolución brillando en sus ojos. Este proyecto no solo es una oportunidad para nosotros como artistas, es una necesidad, un impulso vital. Vamos a sumergirnos en nuestra historia, enfrentarla y transformarla en algo bello y significativo. Javier asintió, sintiendo como la chispa de confianza que ella emanaba lo llenaba de energía. Era un momento de verdad. Ambos comenzaron a esbozar sus ideas, trazando líneas y colores sobre un lienzo que se convertiría en su historia compartida. La vulnerabilidad se transformó en arte, y cada trazo representaba un fragmento de sus pasados, sus luchas y sus victorias.
Empezaron a intercalarse las narrativas de sus vidas, creando un entramado que reflejaba no solo sus miedos, sino también sus sueños. Con cada pincelada, el miedo a la desaprobación se desvanecía. Después de varios días inmersos en su arte, el luminoso color de la confianza reemplazó la sombra del temor. Cuando María finalizó su pintura, se quedó contemplando su obra con la satisfacción de quien ha puesto su alma en algo verdadero. Era un testimonio de lucha, resiliencia y autenticidad. Había logrado representar sus experiencias, cada color destilando sinceridad y valentía. Javier también encontró su voz en la creación. Cada parte de su lienzo resonaba con una oscuridad que había cargado durante demasiado tiempo. Al abrirse a las experiencias compartidas, logró capturar la esencia de su lucha y su renacimiento. Ambos se sintieron liberados, como si al dar vida a sus obras, también estuvieran se transformando por dentro. La luz que antes parecía tenue ahora arremetía a través de sus trazos. Finalmente, llegó el día de la exhibición. La galería que había aceptado su trabajo vibraba con la energía de la creación. María usó un vestido que la hacía sentir poderosa, representando no solo al artista, sino a la mujer que había crecido en el proceso. Miró a su alrededor, observando los rostros curiosos de los asistentes. Comparó esa atmósfera con sus experiencias pasadas. Había pasado de ser invisible a convertirse en una presencia radiante. La obra de arte conjunta fue el centro de atención. Mientras los espectadores se acercaban, sus comentarios eran llenos de admiración y comprensión. Los ecos de sus luchas personales reverberaban en quienes contemplaban la pieza. Esa conexión, la que había buscado toda su vida, ahora se materializaba frente a sus ojos. Cuando Alejandro, quien había sido una figura desafiante en su vida laboral, llegó a la exposición, María sintió un nervio repentino. Su mirada, que antes la había despojado de confianza, ahora se encontraba con la de ella, pero esta vez, de una manera diferente. Él vio su arte, y no solo observó el lienzo, sino el viaje exitoso que había emprendido. «Tu trabajo es impresionante, María», dijo, con un tono que mezclaba reconocimiento y asombro. «Has conquistado algo especial aquí». El cumplimiento de su deseo de ser reconocida por su talento real estaba ahora tangible. María sintió como un peso se desvanecía en su interior. El arduo camino del sacrificio y la lucha había valido la pena. Ya no era solo una limpiadora, era una artista, una madre enfrentando sus propios desafíos, pero que también había logrado levantarse. Con el reconocimiento, la transformación de María fue definitiva. Se había convertido en una mujer de confianza sólida, con las aspiraciones de un futuro brillante. La conexión con Javier, una sinergia creativa que había florecido a partir de la vulnerabilidad, se consolidó como una verdadera amistad. Ambos se prometieron seguir explorando juntos el arte como un mecanismo de sanación personal. María miró hacia adelante con esperanza. Cada paso que había tomado la había llevado a un lugar donde podía abrazarse a sí misma sin miedo. Había demostrado que con trabajo y determinación se puede romper una cadena de limitaciones. Este fue el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Con su arte, ya no temía ser vista, porque sabía que en su autenticidad había encontrado no solo su voz, sino su verdadero valor. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Y así, con el corazón rebosante de orgullo, María dio un paso al frente, dispuesta a seguir creando su propia historia. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión inspiradora. Si están emocionados por las historias de superación personal, necesitan suscribirse ahora al canal. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar a aquellos que buscan alcanzar sus sueños. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que podamos traer más historias emotivas a su pantalla. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Abran la puerta a sus propios sueños, compartiendo instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso mensaje.